Gálatas 1, 11 al 17. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿No es según qué? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. No lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de ¿quién? De Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mi conducta, decía Pablo, que en otro tiempo en el judaísmo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, ¿verdad?, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y miren lo que dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente, Gálatas 1:11 vamos a leer al 16. Dice: amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. Oiga bien, en cambio lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Amén. Y algo que Dios ponía fuerte en mi corazón, iglesia, era de hablar sobre el poder del evangelio. Diga conmigo: el poder del evangelio. Fuerte, dígalo: el poder del evangelio. Y cuando nosotros leemos esta carta de Gálatas, me encanta mucho, porque es una carta que viene a fundamentar a las iglesias. Pero Pablo en este momento quería priorizar, quería hablar con la iglesia, ¿verdad?, las iglesias que él iba fundamentado en Galacia. Él se quería presentar, ¿verdad?, como un apóstol, como un servidor, como alguien, como un predicador escogido por Dios y no por hombre alguno. Y el motivo de esta carta, cuando estamos leyendo ahorita, era con el propósito de amonestar, exhortar, adiestrar a la iglesia que Pablo mismo fundamentó. Diga conmigo: el poder del evangelio. Y el motivo de esta carta es porque Pablo fundamentó estas iglesias en Galacia, y él empezó a descubrir que la iglesia comenzó, ¿verdad?, a normalizar el evangelio. Que la iglesia de repente comenzó, ¿verdad?, ya no realmente a creer o fundamentarse más en la palabra que Pablo les estaba enseñando, sino que ellos empezaron a fundamentarse mucho más, ¿verdad?, en doctrinas que otros maestros, ¿verdad?, falsos estaban trayendo. Y lo que ellos enseñaban era de que Pablo, ¿verdad?, sus mensajes no eran válidos porque él nunca caminó con Jesús. Él no era uno de los apóstoles, ¿verdad?, que iniciaron con Jesús. Entonces la iglesia de Galacia comenzó a confundirse, comenzó a cuestionar, ¿verdad?, lo que era realmente las enseñanzas que Pablo traía, porque los demás decían: hey, pero no les puedes creer solamente a Pablo, porque Pablo realmente no estuvo con los 12 apóstoles. Pablo nunca caminó con Jesús. Y algo que Pablo quería darles a entender, ¿verdad?, de que él iba recibido, que a lo mejor él no iba caminando con Jesús como los demás apóstoles, pero él iba recibido el evangelio de verdad. Que cuando Jesucristo se le reveló, algo realmente sucedió dentro de él. Y llegó un momento donde la iglesia comenzó a atravesar como algo medio difícil, algo muy complicado. Era un momento muy delicado con la iglesia, porque la iglesia de Galacia comenzó a permitir y aceptar otras enseñanzas, como decía, que los llevaban a vivir nuevamente bajo la ley y no bajo la gracia, el favor, la misericordia recibida de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia en Galacia comenzó a normalizar el evangelio, empezó a volverse cómoda y empezó a regresar a la religiosidad, cuando ellos ya iban experimentando el poder de Dios a través de milagros, ¿verdad?, de muchas cosas. Y Pablo quería darles a entender: hey, ustedes no recibieron cualquier evangelio. Entiendo, como en otras
palabras, como que Pablo quería decir: entiendo, verdad, de que a lo mejor no caminé con los apóstoles, pero cuando yo llegué a ustedes no les vine a testificar ninguna religión, no les vine a hablar de ninguna religión que solamente vienen y lo escuchan y siguen igual. No, yo vine a testificarles de un evangelio que yo conocí, que cuando yo iba camino de Damasco, en otras palabras, él decía: se me presentó aquel caballero de la cruz y restauró mi vida, cambió mi vida. Y ahora ustedes tienen que recordarse que cuando yo llegué con ustedes, no llegué solamente con palabrería humana, sino que llegué realmente enseñándoles, demostrándoles que hay un Cristo glorioso, que el Cristo que antes yo perseguía, en otras palabras decía Pablo, ahora se los quiero presentar, porque es el que vino a iluminar mi vida, es el que vino a restaurarme, es el que vino a cambiarme, es el que vino realmente a cambiar mi tristeza y me dio paz y me dio alegría. A su nombre. Y Pablo les quería dar a entender a la iglesia: hey, ustedes no recibieron cualquier evangelio. O sea que el poder, ¿verdad? Recibieron un evangelio de poder, y la iglesia comenzó a normalizar, ¿verdad?, lo que era el evangelio. Comenzó a querer vivir nuevamente bajo la ley, a querer solamente llegar a los cultos solamente por ir, sin esperar algo, ¿verdad?, diferente, sin querer ir a recibir algo fresco, algo diferente de parte de Dios. Y algo que Dios me decía: la iglesia Casa de Dios, nosotros como cristianos necesitamos entender que el evangelio que hemos recibido y predicamos no es algo común o algo que se puede realmente comparar a otras religiones. Y llega un momento donde la iglesia hoy en día está igual. Conoció un evangelio de poder, pero con el tiempo comenzó como a acomodarse, a normalizar los problemas, a normalizar las circunstancias, a normalizar lo que estaba pasando alrededor, cuando nosotros tenemos que entender que el mismo Dios que se nos reveló la primera vez sigue siendo el mismo Dios que quiere hacer milagros en nuestra vida. Es el mismo Dios que quiere realmente revelarse en tu familia. Es el mismo Dios que realmente quiere restaurar el hogar, la ciudad, de los matrimonios. No ha cambiado, sigue siendo el mismo Dios con lazos de amor para cambiarte, para libertarte, para realmente rescatar a aquel que está perdido, aquel que tiene necesidad de que el evangelio se le llegue al corazón. Y llegó un momento donde la iglesia comenzó a turbarse, como que empezó a dejar, ¿verdad?, lo que estaba aprendiendo, lo que iba recibido. Y el evangelio que hemos recibido es un evangelio que testifica la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía a Dios: Dios, me encanta este tema, porque es un domingo, y no es un domingo solamente por venir, es un domingo para venir a exaltarte y que tú nos recuerdes realmente lo que pasó hace más de 2000 años, que realmente hubo alguien en la cruz del Calvario que lo dio todo por nosotros. Por eso, si tú llegas por primera vez y te invitaron a la iglesia, no fue el hombre que te invitó, fue realmente el Dios glorioso que se te quiere revelar, que realmente te quiere restaurar. ¿Por qué crees que antes nosotros íbamos detrás de la droga, de tomar, de estar marihuanero, lo que sea, los bailes? Porque nada nos podía llenar. Pero ahora queremos invitarlos a los lugares donde alguien nos llenó, donde alguien nos restauró, donde alguien hizo algo por nosotros, y ese se llama Jesucristo. A su nombre. Y el evangelio comenzó, ¿verdad?, a obrar. Diga conmigo: el poder del evangelio. Y la iglesia comenzó a normalizar lo que era la iglesia, el evangelio. Comenzó a acomodarse, empezó a regresar a la religiosidad. Y habían temas donde ellos empezaron a querer vivir bajo la ley nuevamente. Cuando Pablo les quería dar, ¿verdad?, entender, recordar que ya no era por méritos humanos, sino era por recibir a Jesucristo por fe y querer realmente cambiar, querer realmente, ¿verdad?, ser diferente. ¿Por qué el evangelio de poder? ¿Por qué el poder del evangelio? El evangelio que hemos recibido es un evangelio que produce un arrepentimiento, un cambio interno en el ser humano.
El evangelio que hemos recibido es aquel que rescata al perdido, aquel que tenía verdad, rescata a aquel que no tenía valor en la vida. Es el evangelio que restaura el alma y el corazón de aquellos que lo reciben. Y hoy Dios quiere llamar nuestra atención, iglesia, casa de Dios, recordándonos que no fue por métodos humanos o algo establecido por hombre alguno que cambió el rumbo de nuestras vidas y que realmente vino a restaurar nuestro corazón, sino que fue el poder de su palabra, fue el poder de su presencia, fue el poder de su gracia que vino a obrar en nuestro corazón. Y es lo que Dios quiere venir a recordarnos, que el evangelio que hemos recibido, tal vez tú llevas 5 años, 6 años, 7 años, 10 años en la iglesia, 6 meses, pero el evangelio no ha cambiado, sigue siendo el mismo que viene a restaurar, porque esto no se trata de una religión, no señora, esto se trata de que realmente de que hay un Dios tan poderoso, tan grande, sentado a la diestra del Padre, que está interesado por cada uno de nosotros para restaurar, para edificar, para levantar. ¿Por qué crees que todavía seguimos aquí en pie? No porque alguien nos esté pagando, no, porque realmente entendimos que nada afuera nos puede llenar. Solamente llegar a casa, solamente rendirnos, solamente decir: papito, estoy pasando guerra, pero sé que si yo me empiezo a adorar en tus atrios, algo va a suceder. Y es donde la iglesia se levanta, es donde la iglesia testifica que realmente hay un poder sobrenatural. Y Dios quiere volver a recordarnos del evangelio, que el evangelio es poder, porque se testifica, se habla del caballero de la cruz, pero también viene a restaurar. Sí, es bueno que comiences a servir, es bueno que comiences a conocer tus llamados, tu talento, pero el problema es que cuando tú te empiezas a acomodar a un sistema que el enemigo te quiere venir a traer en tu mente, en tu corazón, que porque ya sirves, que porque ya tienes algo, no significa que estás conociendo y experimentando nuevamente su presencia, su poder. Pero es lindo que cuando tú comienzas a servir o has permanecido sirviendo, es bonito cuando tú sigues experimentando nuevas experiencias con Dios, nuevos milagros con Dios, nuevo peso de gloria. Eso es cuando realmente el poder del evangelio se hace presente, porque muchos podemos venir a servir, pero tenemos meses sin ver el poder de Dios en acción afuera, porque nos hemos acomodado a la enfermedad, nos hemos acomodado al problema, al sistema, nos hemos acomodado y pensando que por nuestras propias fuerzas podemos cambiar lo que está sucediendo, pero no es así. Dios está desesperado para derramar de sus bendiciones. Dios está desesperado para realmente obrar a tu favor. Dios está desesperado para extender su brazo fuerte sobre tu casa, sobre tu hogar, y establecer su reino. A su nombre. Diga conmigo: el poder del evangelio. Y hoy Dios quiere volver a darnos identidad, propósito, para seguir teniendo revelación de lo que hacemos para Él. ¿Y por qué motivos venimos a la iglesia? ¿Por qué motivos venimos a la iglesia? Efesios 2:10, escuche. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Y cuando la palabra nos habla que somos hechura suya, indica que Dios nos ha creado con un propósito específico y nos ha dotado de habilidades y talentos para llevar a cabo esas buenas obras. Pero con el tiempo, oiga bien, tenemos la tendencia, como decía, como la iglesia de Galacia, normalizar el evangelio y en hacernos personas ordinarias que tal vez experimentamos su poder dentro de la iglesia, pero no va más allá de las 4 paredes. Y Dios no quiere que la iglesia se convierta en una iglesia experta en saber trabajar en cada departamento o en saber servir, ¿verdad? Pero salir sin fe, salir sin milagros, salir sin sanidades, salir sin bendiciones, salir sin respuestas. No, Dios desea que su pueblo se convierta en un pueblo que lleve las marcas, la evidencia que vino a adorar a Dios. Y como vino a adorar a Dios, como vino a recibir una palabra de parte de Dios, algo sucedió, algo aconteció. O sea, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que cuando tú vengas a la iglesia, cambia el chip. No vengas por venir, entiende que aquí realmente habita el Dios todopoderoso. Por eso cuando llega alguien que está en drogadicción o borracho, de repente siente un poder, de repente siente un tsunami que se le atraviesa en el corazón y dice: ay, ¿qué me enseñó? O que ¿qué me está
pasando o qué me empujó al altar. Nadie lo empujó. Es la misma presencia que habita en esta casa, Mansolebasama. Es la misma gloria que viene realmente a establecerse en el corazón. Y la iglesia necesita salir diferente. Y la iglesia en Galacia se estaba acomodando, venía a los cultos, pero salía sin fe. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y salimos dudando de Dios? Porque no recibimos la palabra con fe, no creemos. Porque el diablo nos comienza a acomodar. El problema nos comienza a acomodar. Estamos sirviendo, sí. Estamos llegando a limpiar, sí. Estamos en diferentes departamentos o invitando almas, sí. Pero eso no significa que estamos saliendo diferente de la iglesia. Pero cuando alguien llega a la iglesia y realmente ha entendido que hay poder en el evangelio, sale diferente, hay milagros. Tú no puedes salir de este lugar, ¿verdad?, con falta de fe. Tú no puedes salir de este lugar desanimado, no. A lo mejor no recibiste tu milagro en este momento, pero estás lleno de fe y entiendes que de repente, cuando menos lo esperas, el milagro va a llegar. A lo mejor no recibiste tu milagro este mismo instante, este mismo culto, pero entiende que hay confianza, y cuando hay confianza, tarde que temprano Dios se manifiesta. Y Dios no quiere que la iglesia, casa de Dios, se convierta en una iglesia experta, pero salga igual, sin fe, sin bendiciones, sin respuestas. No, Dios quiere que la iglesia se convierta en una iglesia, ¿verdad?, que lleve las marcas, las evidencias del Dios a quien sirve, adora, proclama y glorifica. Que haya marcas, que haya evidencias. Diga conmigo, las marcas. Diga fuerte, las marcas. Es necesario que la iglesia lleve las marcas, evidencias. Dijo Pablo, Gálatas 6:17. Dijo Pablo en Gálatas 6:17: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea que Pablo tenía evidencias. Había evidencias en él que no le servía a Dios por religiosidad o por algún mérito propio. Él le quería dar a entender a los Gálatas que cada encarcelamiento, cada látigo que recibió era por pasión a Cristo. O sea que había evidencias de que servía a Dios de corazón, y que el mismo Dios a cual él adoraba era el mismo Dios que abría puertas donde nadie más las podría abrir. Él llevaba las marcas. Usted se da cuenta, y he escuchado que cuando estaba con Silas en la cárcel, hubo un momento cuando ellos empezaron a adorar, y cuando empezaron a adorar, las cárceles se abrieron, las cadenas se rompieron, porque había evidencia, había marcas. Y Pablo quería darles a entender: si vamos a hablar, Gálatas, de la religión, yo fui religioso, pero ahora no te quiero hablar de una religión más, porque a veces sin darnos cuenta convertimos el evangelio como una religión. Invitamos, venimos, pero salimos igual. Salimos con la misma actitud de perro chato. Salimos con la misma verdad, con el mismo corazón podrido. Salimos con la misma angustia. Salimos con los mismos pensamientos de perversidad, de querer ver viejas desnudas en el internet. No, necesitamos que entender que si estamos llegando a la iglesia, no es por una religión, no porque sea religioso, no. Estoy llegando a la iglesia porque realmente me interesa ser cambiado, ser transformado. Estoy llegando a la iglesia porque realmente me interesa conocer al Dios vivo. Y Pablo les quería dar a entender: yo tengo las marcas. Hay evidencias que estoy sirviendo al Señor con todo mi corazón. Hay evidencias que no solamente lo experimenté, sino que lo sigo conociendo. Pablo no solamente tuvo una experiencia donde Jesús se le revela, ¿verdad?, y le da su llamado, sino de continuo. Estaba en la cárcel y recibió una experiencia, ¿verdad? Él mismo entendía que Dios no era deudor de nadie, y que Dios mismo sabía pagar mucho mejor que el hombre. Había evidencias. Diga conmigo, las marcas. Pablo tenía marcas de que servía al Señor con el corazón. Pablo en su cuerpo tenía marcas, evidencias de que realmente él, cuando oraba, algo tenía que suceder. Yo no entiendo por qué hay mucha gente que ora tanto, pero no tiene un espíritu conectado al cielo. Viene a las oraciones, está en su casa orando según, está en eventos de oración, pero llega al culto de la alabanza, viene a la oración o está a la adoración y está muerto. No se siente esa conexión con Dios.
Cuando tú oras hay marcas, hay evidencia que te gusta conectarte con el cielo. Hay evidencias que realmente esta es tu pasión. Hay evidencias que realmente te encanta llegar a la iglesia a conocer más de Dios, más de su presencia. Hay evidencias de que realmente te interesa estar en sus atrios. Hay marcas, hay evidencias. Su familia no lo puede ver igual afuera, iglesia, con las mismas actitudes, que va de repente, tiene 5 años que no lo invitan a una fiesta y cuando llega con un mal genio. No, señor. Tiene 4 años que no mira a la abuela y la pobre abuela viene y la va a visitar y está, ¿verdad?, peleándose como perro y gatos con la esposa, con el esposo. No, señor. Tiene que haber evidencias de que si usted está sirviendo a Dios, realmente está sirviendo de corazón. Tiene que haber evidencias de que si usted realmente se congrega en esta iglesia, que en el trabajo no esté peleando, no ande ahí, ¿verdad?, quejándose, hablando mal, o de repente, ¿verdad?, moviendo la patita cuando, ¿verdad?, los otros trabajadores ponen música mundana. No, tiene que haber evidencia de que usted está sirviendo a Dios de todo corazón. Si me le sube un poquito aquí adentro como estaba, tiene que haber evidencias, marcas. ¿Y qué tipo de marcas llevamos en nuestra espalda? Dios me decía, hay muchos que llevan marcas de inconstancia espiritual y mental. Marcas de inconstancia, que unos días quieren servir y otros días no quieren servir. Por eso no mira el poder en el evangelio. ¿Por qué? Porque hay marcas de inconstancia espiritual, donde siempre le tienen que levantar el moco caído, donde siempre le tienen que estar invitando para ir a la iglesia. No, señor. Tiene que haber marcas que tu pasión es el Señor Jesucristo. Pero muchos tienen marcas, Dios me decía, de inconstancia espiritual y mental. De que un día quiere servir y otro día ya no quiere servir. De que un día, ¿verdad?, le planta a la mujer grandes proyectos y a la semana se acabó todo el dinero del ahorro y los proyectos se quedaron derrumbados allá por el suelo. Tiene que haber marcas, evidencias que estamos siendo constantes con Dios. Marcas de inconstancia espiritual. ¿En qué área? De que por cualquier cosa, ¿verdad?, dejamos las cosas del Señor. O de repente no hay una conexión. O de repente está el famoso, ¿verdad?, dicho que dice, es que dejé de orar. Especialmente los jóvenes. Ya no soy igual, bro. ¿Por qué? Porque dejé de orar. Eso es marcas de inconstancia espiritual. ¿Cómo es que tú vas a servir en los parqueaderos o de diácono, de maestra, y estás dejando de orar, varón o mujer? Tiene que haber marcas en ti de que tú eres un ministro aprobado, de que realmente estás sirviendo al Señor porque lo ama y porque hay agradecimiento, porque realmente te interesa poder levantar su nombre en alto. Oh, yo no sé si hay una iglesia realmente que siente esta pasión, esta entrega de decir, ¿sabes qué? Mi casa y yo servimos al Señor con todo el corazón. Mi casa y yo exaltamos al Rey de Reyes. Otros tienen marcas de siempre hablar negatividad. Pablo no tenía marcas de hablar negatividad. Usted lo miraba en momentos difíciles y entonaba una adoración, entonaba una alabanza. Y Dios me decía, hay muchos que tienen marcas de siempre hablar negatividad. ¿Cómo es que tú te conduces en tu casa o en el trabajo? Dios me decía, hay muchos en el trabajo que ni vienen a la iglesia, porque el que se congrega siempre anda diciendo, es que tengo que ir a la iglesia, es que siempre estoy en la iglesia. Se los miran fastidiados cuando eso no tendría que pasar. Estoy cansado, fulano, fulana, sutana, manager, otra vez llegué tarde. Y el manager dice, es como las 20 veces en un mes que llegas tarde. Es que había eventos. Dice, no, mejor para ir a esa iglesia, ¿para qué voy yo? ¿Por qué? Porque hay marcas negativas dentro del creyente. Y usted no lo mira así en hombres de Dios como Pablo, que hablaba negatividad, que tenía marcas donde realmente, ¿verdad?, no mostraba quién era en Cristo, sino se miraba que había evidencias que testificaba de su pasión, de su amor por Dios. Dios me decía, otros llevan marcas de falta de fe, marcas de religiosidad donde hablan lo que no viven. Y confieso creer en Dios, pero mis acciones muestran mi autodependencia en mí y en mis fuerzas.
Hay diferentes tipos de marcas. Marcas donde hemos naturalizado, como decía, el problema, la enfermedad, la tibieza espiritual o la escasez en nuestras vidas. Y eso no se puede hacer común en nuestras vidas, iglesia. No podemos llevar marcas, ¿verdad?, de tibieza espiritual. No podemos llevar marcas de donde siempre estoy enfermo. Un día del pie, de la cabeza, otro día del pie, otro día de la espalda, otro día de la mano. No podemos llevar siempre marcas de enfermedad. Estamos hablando que estamos llegando a una iglesia de poder, donde no estamos exaltando a la iglesia, no, pero estamos bendiciendo y exaltando al Dios que reina en esta casa. Y como lo estamos bendiciendo, hay bendición, tiene que haber milagros en cada uno de nosotros. Hay marcas de tibieza, de escasez en nuestras vidas. ¿Qué tipo de marcas nosotros llevamos? ¿Qué tipo de evidencia hablamos del evangelio? ¿Cómo es que tus hijos te conocen o miran tus marcas en la casa? ¿Cómo es que tu familia en Centroamérica, en República Dominicana, en Suramérica, en México miran las marcas que tú llevas en el evangelio, del evangelio? ¿Cómo las miran? Porque aún, hermanos, estamos a veces tan mal que aún le pedimos prestado a la gente de Venezuela, de México, de vez de nosotros darle a ellos una ofrenda. Y ellos mismos nos están hasta comprando terrenos, les están haciendo allá. Cuando usted está para bendecir, para honrar al nombre de aquel que usted está sirviendo. Pero el problema es que a veces nos acomodamos, naturalizamos el evangelio. Y yo le voy a decir algo, iglesia, no es que estemos hablando de prosperidad o de dinero, no. Queremos que realmente usted tenga identidad a quien le está sirviendo, que usted tenga identidad, que no le está sirviendo a cualquier, verdad, ídolo muerto, mudo, no. Le está sirviendo a un Dios todopoderoso que lo conoce, que cuando usted adora, que cuando usted adora algo pasa, que cuando usted adora realmente el cielo desciende y recibe esa aroma fresca. Dele un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, vamos, déselo fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Y Pablo decía: no me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Y me encanta mucho porque en 1 Samuel capítulo 5 podemos ver cómo capturan el arca de Dios y lo llevan al templo, ¿verdad?, de los dioses con D minúscula, de los filisteos, Dagón. Y dice la palabra que cuando al día siguiente miraron que esa estatua estaba inclinada, su rostro en el suelo. Y al otro día la levantaron, y al otro día siguiente nuevamente su rostro sobre el suelo, la cabeza por un lado y las manos de otro lado. ¿Por qué? Porque había evidencias de que puede haber dioses falsos, pero solamente hay un Dios vivo que puede restaurar tu alma. Por eso, si tú estás guiando por primera vez, nadie más te puede restaurar más que el Dios viviente. Si tú estás llegando por segunda vez, o tú ya tienes 4 meses, 5 meses, 1 año, y aún si tú sirves, pero la fe está menguando, déjame decirte que hoy Dios quiere volver a resucitar esa fe y esa pasión nuevamente en ti. Porque entiende, hermano, que cuando nosotros llegamos, y aún si le preguntamos al pastor Adrián Jiménez, al pastor Adrián, a la pastora Tatiana, nosotros andamos mal, como muchos de ustedes allá afuera. Pero ¿qué es eso? Que cuando llegamos, algo realmente tuvo efecto grande en nuestro corazón, que de repente empezamos a tener asco por la droga, asco por el pecado, asco por hacer cosas inmundicia. ¿Por qué? Porque realmente se nos presentó la luz del evangelio, se nos presentó el poder del evangelio. Y por eso mi alma exalta al Todopoderoso, porque si no fuera por esa salvación, si no fuera por su presencia, su palabra, no estuviéramos aquí testificando, exaltando, glorificando el nombre del Rey de Reyes. Y había evidencias, diga conmigo, evidencias, marcas. Había evidencias de su grandeza. Y Dios hoy quiere que salgamos con las marcas, ¿verdad?, en nosotros, en nuestro espíritu. Marcas que hablen que Él es el que nos sostiene, nos levanta,
nos acobija con su grandeza y su poder. Mire lo que dice Job, capítulo 7, 17 al 18. Oiga bien, fíjese el Dios que tenemos. Job 7, 17 y 18 dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? En otra versión en inglés dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que siempre tengas tu mirada y tu atención en él? Fíjese, esa es la grandeza de nuestro Dios. Y Dios quiere que salgamos hoy de este servicio, de cada servicio, miércoles, viernes, domingo, diferentes de este lugar, con el conocimiento y la evidencia que venimos a exaltar al Dios viviente. Hoy yo no sé si usted me está entendiendo, pero bíblicamente cuando empezaban a alabar, dice la palabra que a las 7 vueltas empezaron a alabar a Dios con todo su corazón, y algo comenzó a suceder, que todas las murallas comenzaron a caer. Hay mucha gente, hay muchas personas en la Biblia que cuando empezaron a entonar a Dios con todo el corazón o empezaron a orar, dice la palabra que mandaban hasta ángeles a la cárcel para sacar a Pedro de la cárcel. ¿Qué te estoy diciendo con eso? Que cuando tú llegues a la iglesia, necesitamos que empezar a salir diferente, con las marcas que realmente nos unimos para exaltar a Dios, pero también para creerle. Porque mire, hermano, el enemigo se está levantando, el enemigo está peleando con todo para no solamente sacarnos de la iglesia. No, podemos llegar, pero el problema del enemigo es cuando hay fe, cuando hay un corazón apasionado que todavía le cree al Señor, porque eso trae confusión, porque eso realmente da a entender que conoce su propósito en Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, déselo fuerte. Diga conmigo: tiene que haber marcas. ¿Qué tipo de marcas cargamos nosotros? ¿Qué marcas llevamos estos meses que hemos estado aquí en la iglesia? ¿Qué es lo que hemos experimentado? ¿Qué es lo que hemos vivido aquí en el evangelio? ¿Qué es lo que usted ha experimentado cuando viene? Tiene que haber marcas, evidencia que usted llega a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino donde quiera que usted se encuentre y invoca el nombre del Señor, tiene que haber evidencias que ahí Él se presentó. Bíblicamente dice la palabra que donde quiera que Abraham, ¿verdad?, tenía un encuentro con Dios, levantaba un altar fresco, nuevo. Y así nosotros tenemos que tener esas marcas, esas evidencias que servimos al Señor con todo el corazón. Diga conmigo: me seréis testigos. Me seréis testigos. Dice la palabra del Señor en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Diga conmigo nuevamente: me seréis testigos. Aparte de tener marcas, Dios necesita gente que pueda testificar del poder del evangelio, para que los demás también puedan conocer de Él. Cuando yo empecé en la iglesia, cuando yo empecé a venir a casa de Dios, había muchas personas que querían ser testigos de Dios, querían testificar de su grandeza, querían hablar de su poder, porque habían corazones ardientes, sedientos por querer ser usados y testificar del poder del evangelio. Cuando yo empecé a la iglesia, tal vez no había mucho conocimiento, pero había un corazón dispuesto para realmente testificar del poder de Dios. Y para poder testificar, primero necesitamos ser llenos. Diga conmigo: el poder del evangelio. Fuerte, dígalo: el poder del evangelio. Para que eso surja, para que haya poder, Dios también necesita gente que quiera testificar del poder y poder ser llenos del Espíritu Santo. Y hay mucha gente que habla de recibiréis poder, recibiréis poder, recibiréis poder. Sí, aún se menciona en cánticos, se menciona en adoraciones. Pero todo aquel que quiere recibir poder es porque lo quiere echar a andar. Dios no te puede llenar, iglesia, y tú no puedes querer recibir al Espíritu Santo y al último solamente retener esa experiencia y no querer dar de gracia. No, Señor.
Dios necesita gente que se levante de verdad y pueda realmente usar ese poder para poder testificar que hay poder en el evangelio. Dios necesita hombres como cada uno de los que estamos aquí, aún jóvenes de los que están aquí también, para que se levanten, ¿verdad? Y puedan hablar de la grandeza, porque el mundo levanta gente mundana allá afuera que habla del pecado, que habla de la drogadicción, pero Dios está contando con cada uno de ustedes para que se levanten y puedan hablar realmente de que hay un Dios glorioso. Podamos testificar de que Dios sigue cambiando, restaurando, de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios realmente puede hacer proezas y maravillas en aquellos que tienen confianza y se disponen. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo siento su presencia. Ábrele un poquito más aquí adentro, guerrero. Quiero pasar al bajista y al de la batería, el de la batería que entre aquí y diga: me seréis testigo. Me seréis testigo. El día de Pentecostés ocurrió para que hubiese un empoderamiento en cada uno y así tuvieran respaldo sobrenatural de parte de Dios al momento de hablar, y las personas se convierten de sus malos caminos a la luz admirable. Por eso Jesús, cuando se le presentó a Pablo, Hechos 26, escuche solamente 16 al 18, dice la palabra que Jesús le dijo a Pablo: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, herencia entre los que santificados. Y cada uno necesitamos esta experiencia. Dios me decía, especialmente esta nueva generación que está entrando a esta iglesia, que está llegando en este tiempo, porque hay una generación, Dios me decía, que viene pero no está experimentando el poder para dar de gracia. Viene y quiere experimentar el poder para solamente suplir sus necesidades personales. Viene y quiere experimentar el poder de Dios para solamente recibir ayuda de Dios, ayuda de la iglesia. Y Dios quiere que al tú entrar a esta casa puedes experimentar su poder de verdad. Porque cuando tú te comienzas a interesar por Dios, por la iglesia, por las almas, es donde Dios comienza a facilitar las bendiciones sobre tu casa. Es donde Dios comienza a trabajar en tu hogar, en tu matrimonio. Dios me decía, hay muchos que realmente, como no tienen hambre, no tienen pasión por querer testificar el poder del evangelio, no les está interesando que el enemigo se esté llevando entre las patas a los matrimonios, a su esposo, su esposa, a sus hijos. Pero cuando alguien se levanta de verdad a querer ser un instrumento de Dios, créeme que algo comienza a suceder a tu alrededor. Algo comienza a pasar en tu casa, algo comienza a pasar con tus hijos, algo comienza a pasar, verdad, en lo que es en tu matrimonio. ¿Por qué? Porque hay interés en Dios, hay interés en la iglesia, hay interés en la gente de afuera. Y esta generación necesita que conocer el poder de Dios, pero no solamente por querer experimentarlo, sino por querer testificar. Si a mí no me hubieran testificado del poder del evangelio, yo no estuviera aquí. Y hay mucha gente que nos está esperando para poder alcanzarlo, para que realmente lleguen a este lugar y sientan lo que uno sintió. No hay nada más hermoso, iglesia, que la gente perdida, como veníamos yo y tú, y cada uno de los que estamos aquí pueda recibir esta herencia tan hermosa de sentir ese amor que viene a cubrir pecado. Ese amor que cuando tú te rindes puedes sentir que algo te está estremeciendo, puedes sentir que algo está pasando dentro de ti. Y es importante no normalizar este evangelio. Dios me permitió por su gracia ir a Honduras, y cuando yo voy a predicar a Honduras, miro que hay gente que ama a Dios pero ha normalizado el evangelio. Cuando fui a México, miro que hay gente que quiere conocer de Dios pero está atada a la religiosidad. Y Dios no quiere que tú llegues a esta iglesia y estés igual como en los países aquellos, que llegas y nada está pasando en tu vida.
que llegas y sigues con el mismo problema. Porque cuando yo fui a predicar a Choluteca, a Comayagua, a todos esos San Lorenzo, había gente linda, pero iba normalizado el evangelio, porque ya no había poder, ya no tenía interés en querer ser usados por Dios, en querer en verdad realmente recibir algo fresco. Fui a México a predicar y había gente que quería experimentar a Dios, pero al día siguiente volvía a la religiosidad, a la idolatría. Y Dios no quiere que tú tengas esas costumbres de llegar a la iglesia y normalizar todo esto cuando hay una presencia, cuando hay una gloria. No, te estoy diciendo que aquí se encuentra aquel que hizo milagro, aquí se encuentra aquel que restauró mi alma, aquí se encuentra aquel que realmente abasama, levasama. Oh, aquí se encuentra aquel que ama tu alma. Por eso no lo desprecies, no te hagas rutinario, no normalices esto cuando Él es poderoso, cuando su mirada está puesta sobre tu vida. Mi pasión es poder enseñarte al Dios que se me reveló. Esa es mi pasión. Por eso cuando adoro y predico, mi pasión es que conozca al Dios que yo conocí. Yo no tenía talento, yo no tenía palabra para predicar, pero cuando se me reveló, algo sucedió. Algo pasó por la hambre, el desespero de que algo sucediera. Y Dios me dijo: no pueden normalizar esto, no pueden confundir lo que está en sus países y traerlo de aquí. No, aquí yo los traje a una tierra donde fluye leche y miel, para que me conozcan y tengan libertad de adorarme, de exaltarme. Qué lindo cuando hay corazones que todavía creen en el Señor, porque hoy en día la iglesia está muriéndose, hoy en día la iglesia se está acomodando, pero es bien lindo cuando hay gente que sigue creyendo y dice: yo voy a ir a casa a adorar a aquel que me ama, a exaltar. Como yo miro el poder, miro a mis hijas y miro el poder de Dios en ellas. Como miro el poder de Dios en mi vida, miro a mi esposa, y cuando yo vengo de una generación que todos se divorcian, y por su gracia tengo 9 años casado y esa mujer viviendo 9 años de felicidad, digo: ay, sí que el evangelio es verdadero, sí que esto es de verdad, esto no es un cuento de hadas, esto realmente es de verdad, esto realmente viene a realzar, a restaurar tu corazón. Y es lo que Dios quiere, que no normalices el evangelio. De que como en tu país, que ibas a la iglesia, cantabas, pero nada sucedía. Dios no quiere eso aquí. No, Señor. Dios no quiere que nomás brinques y dances y nunca tengas un encuentro fuerte con el Espíritu Santo y sigues igual de mañoso, sigues igual de perverso, viendo pornografía o chiflándole a las mujeres o coqueteando allá afuera en la actividad. Dios no quiere eso. Dios quiere que realmente haya un cambio de verdad. Dios quiere que realmente seas diferente y puedas testificar que esto es de verdad, que esto es poder de Dios, que realmente hay un Salvador. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es testificar las buenas nuevas de salvación. Es testificar que Dios mandó a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Es hablar de que hay un Salvador interesado en perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, y derramar su amor inagotable en nosotros. El poder del evangelio trae restauración, identidad y vida en nuestros corazones. Oiga bien, Primera de Timoteo 4, 9, 10 dice, Nueva Traducción Viviente. Primera Timoteo 4, 9, 10 dice: esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla, dijo Pablo. Es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra esperanza está puesta en el Dios viviente, quien es el Salvador de toda la humanidad y en especial de todos los creyentes. Por eso trabajamos con esmero y seguimos luchando, porque nuestra confianza está en este poder.
Hay muchos que luchan por algo, ¿verdad? Personal, y a ser famosos, y a ser gente, ¿verdad? Deportista, y a estar en la mafia, y a estar en muchas cosas. Luchan por deseos personales. Pero qué lindo es cuando tú luchas por tener una relación estable, poderosa con el Cristo de la gloria. Qué bonito es cuando tú luchas y permaneces para seguir contando las maravillas de tu creadora. Que cuando llegue a tu segunda, tercera, cuarta generación, ellos digan que hubo un hombre, una mujer, un joven, una jovencita que se paró a la brecha y pudo realmente entender el evangelio, pudo realmente conocer al Cristo de la gloria, pudo realmente entender que al llegar aquí no vino solamente a levantar las manos por levantarla, sino que tenía revelación que al rendirse completamente algo iba a pasar, que al rendirse algo iba a suceder. Y esa es nuestra pasión: predicar, adorar, exaltar, para que los demás conozcan. Sí, porque en el mundo la gente, ¿verdad? Cuando uno estaba en el mundo rápido, y yo no sé por qué cuando llegamos a la iglesia nos hacemos gente bien temerosa, bien, ¿verdad? Normal, bien, ¿verdad? Bien babies, bien sencillos, bien avergonzados. Porque en el mundo uno decía: no, esa no, mejor agarra, ¿verdad? La cerveza negra, modelo negra, o con la de limona, o mejor el Kush, o mejor esto, mejor lo otro. No, ese baile no está chido, mejor vamos allá. En el mundo éramos buenos para hacer parranda, pero ahora Dios quiere que eso, lo que teníamos afuera, ahora lo usemos para testificar. Abasanda, levasama, evasanda del poder de Dios, hablar de su grandeza, hablar que Él vive, hablar que Él es real, hablar que Él es real. Apasionate, conócelo. Por eso te digo que esto no es solamente por venir, sino es poder de Dios de verdad. Apasionate para que tu palabra tenga peso. Apasionate para que tus marcas tengan peso. Apasionate para que cuando testifique de Él tenga peso y algo esté pasando, algo esté sucediendo, y la gente conozca que esto no es una religión más. Hay muchas religiones. La gente está cansada de religiones. La gente está cansada de ir a un lugar y salir igual. La gente necesita el poder de Dios, y ese poder será transmitido a través de tu vida, a través de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Y es lo que Dios quiere: levantar una generación que no haya normalizado esto, sino que haya entendido que se viene por una causa, por agradecimiento, por experimentarlo, por conocerlo de verdad, pero realmente vivir para Él y exaltarlo a Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, vamos, déselo fuerte, vamos, déselo fuerte. Su presencia está aquí. Vamos, déselo fuerte con todo su corazón. Déselo fuerte, vamos, vamos, vamos. Yo no sé si aquí hay gente apasionada por Dios. Yo no sé si aquí hay gente como yo que está realmente locamente enamorado del Maestro, locamente enamorado de aquel que, aunque nosotros no teníamos que estar aquí, Él con sus lazos de amor nos recogió, Él con sus lazos de amor nos levantó. Nadie de nosotros merecíamos estar aquí. Yo no sé si hay gente enamorada que dice: Señor, gracias, Señor, te exalto. Mantente así, mantente así. Dios no quiere que normalices el evangelio. Por eso, si tú llegaste con una enfermedad, hoy es tu día. Donde no salgas como antes con una enfermedad y decir: no, pues llegué al culto pero no provoqué nada. No. Llegué al culto y como quiera en mi casa estamos como perros y chatos. No. Llegar al altar y llorar, gemir. Llegar al altar y pedirle a Dios asistencia, ayuda. Creer en Él de verdad con todo el corazón. Si aún tú de repente estabas pasando por momentos difíciles, hoy es tu noche, hoy es tu día, perdona. Hoy es la mañana para que tú recibas de su presencia. Y si tú vienes por primera vez, te presento a aquel que ama tu alma. Te presento a aquel que quiere restaurarte. Te presento a aquel que me enloqueció, me enamoró, que me hizo dejar la droga, el pecado, y ahora estamos aquí.